de marketing. Hoy les queremos dar la bienvenida a nuestra sesión de beneficios de tener un proceso de SLM en su empresa. Cualquier duda o pregunta que quieran hacer durante la sesión la pueden hacer a través del chat y la estaremos respondiendo. Antes de dar inicio a la sesión, sí quiero invitarlos a visitar a nuestro blog de tecnología y negocio, donde allí van a poder acceder a diferentes consejos, recomendaciones y discusiones de temas de la actualidad. Les compartiré el link en breve a través del chat. Allí también van a poder encontrar las grabaciones de las sesiones de webinars que hemos estado haciendo durante estos días. De hecho, allí pueden hacernos cualquier pregunta, solicitudes, sugerencias ingresando a la opción de contáctenos. También los queremos invitar a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One, tanto en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Ahora sí le quiero dar la bienvenida a nuestro speaker del día de hoy, Félix Bravo. Así que Félix, te doy el micrófono. Buenos días a todos. Déjenme compartir mi pantalla. Gaby, no me está dando la opción. Ok, ahora sí. Okay, ¿me dejan saber cuándo puedan verla? Ya se puede ver. Okay. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Como mencionó Gabriela, mi nombre es Félix Bravo. Yo soy el líder para el segmento de Software Lifecycle Management para Caribe y Centroamérica. Durante el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el tema de Software Lifecycle Management, cuáles son las diferencias entre el término tradicional que conocemos de SAM, Software Asset Management, y Software Lifecycle Management. Vamos a ver entonces los diferentes servicios que tenemos disponibles en este segmento y vamos a ver entonces algunos casos de éxito. Como pueden ver, la agenda es bastante sencilla. Vamos a estar hablando un poquito de SLM en general y los diferentes servicios que tenemos: Advisory Services, el Diagnostic, SAM Simple, SLM Advanced y SAM Managed Services 3.1 y DSC o Digital Supply Chain Simple. Okay, primero que nada, el término de Software Asset Management típicamente se conoce como las estrategias y procesos que tenemos implementados dentro de la empresa para hacer el manejo efectivo de los activos de software. Pero Software Asset Management va más concentrado al tema de cumplimiento. Y esto lo hacemos basado en los análisis de cumplimiento, revisando los temas de renovación de licencia, analizando la usabilidad de esas aplicaciones y evaluando riesgos referentes a las licencias. Por otro lado, el tema de Software Lifecycle Management ya es, como lo dice el nombre, el manejo del ciclo de vida completo del software, no solamente la parte de cumplimiento. Así que podemos ver Software Lifecycle Management como una combinación entre el término tradicional de Software Asset Management, la habilidad de poder analizar ese consumo de estas licencias y el área de compras para manejar el ciclo de vida completo del software. ¿Okay? Aquí podemos ver unas figuras del mercado donde vemos que pues, aproximadamente 73% de las organizaciones no tienen una metodología automática para llevar tracking de sus licencias y poder tener reportes que le ayuden a tomar mejores decisiones de negocio referente al tema de software. También estamos viendo que el 60% de los gastos que las empresas tienen no está siendo manejado por el área de compras. Aquí es que entra el tema de Shadow IT, donde tenemos diferentes departamentos dentro de la misma empresa haciendo compras individuales, contribuyendo a este tema de Shadow IT y entrando más en temas de compras descontroladas y que no estén manejadas por un mismo equipo. También vemos que la mayoría de las empresas que implementan una estrategia de Software Asset Management o Software Lifecycle Management ven una reducción de costos de aproximadamente 30%. También vemos que gracias a estas herramientas de Software Asset Management o Software Lifecycle Management podemos identificar que 35% de los recursos dedicados para tecnologías de nube pública no están siendo utilizados. 89% de las organizaciones que implementan una iniciativa de Software Asset Management, su meta principal es el tema de cumplimiento.
Y por último, vemos que 66% de las organizaciones que tienen una implementación de una estrategia de Software Lifecycle Management no están satisfechos con esta estrategia, ya que no la tienen debidamente configurada para poder ver todo lo que necesitan ver para tomar mejores decisiones de negocio. Retos que típicamente los clientes tienen con el tema de Software Lifecycle Management, primero que nada, es el tema de la data. El poder tener una fuente de información confiable donde veamos claramente todo lo que está desplegado dentro del ambiente del cliente. Otro reto es el manejo de los contratos y el manejo de los costos. Definitivamente, pues con toda la complejidad de los contratos, añadiendo entonces el hecho de que pues, se están manejando varios contratos a la misma vez, el conocer todos los truquitos del contrato y las reglas de licenciamiento puede ser un challenge para el cliente. Y también adicional a esto, el tema del manejo del consumo de servicios de la nube. También esto pues, ayuda a los challenges que tiene el cliente con el tema de Software Lifecycle Management. En el tema de governance, el tener procesos y políticas establecidas con el apoyo de la alta gerencia y que se estén siguiendo a través de toda la organización puede ser un poquito complejo para los clientes. También la optimización de costos y esfuerzos. Al tener que estar comprando diferentes softwares, diferentes servicios de nube, esto añade complejidad al manejo completo de los ambientes de IT. Y pues obviamente esto incrementa los costos operacionales para manejar toda esta área. Y por último, claro está, la mitigación de riesgo. Cuando ya pues, el cliente tiene una visión clara de qué es lo que tiene implementado en su empresa y su estado actual de cumplimiento, podemos entonces mitigar esos riesgos de auditoría y de compras inesperadas al momento de hacer renovaciones o true-ups. Todo esto se resume en tener las personas con la experiencia y los skills necesarios para poder manejar adecuadamente todo el entorno de software de la empresa. Y aquí es donde entra SoftwareOne con los diferentes servicios que ofrece para el área de Software Lifecycle Management. Primero que nada, tenemos los servicios están divididos en dos sabores, podemos decir, lo que serían los Professional Services, servicios profesionales, y los servicios manejados. Dentro de los servicios profesionales tenemos lo que sería pues, los Compliance Assessment. Los Compliance Assessment son básicamente un análisis de cumplimiento en donde hacemos un levantamiento de inventario para identificar qué es lo que está implementado dentro de la empresa y hacemos un análisis comparativo de esa información versus lo que el cliente tiene comprado en sus diferentes contratos para el manufacturero que estemos analizando. Una vez hagamos este análisis, podemos entonces presentarle al cliente claramente cuál es su posición de licenciamiento actual y le podemos dar recomendaciones de cómo solucionar esos gaps que se hayan encontrado y cómo pueden optimizar ese licenciamiento para reducir costos y maximizar esa inversión inicial. Este es nuestro servicio más básico y es y forma parte del resto de los demás servicios. Todos los demás servicios que vamos a estar viendo durante el día de hoy, en algún lugar tienen el concepto del Compliance Assessment dentro de los ofrecimientos que tiene el servicio. Y ahí es que entran los Advisory Services. Los Advisory Services que pues tenemos para varios manufactureros como Microsoft, Oracle, IBM, Java, SAP y otros, utilizan este mismo complemento de Compliance Assessment para hacer ese análisis inicial de cumplimiento. Pero los Advisory Services van un poquito más allá para identificar otras cosas y ayudar al cliente de otras maneras con el tema de Software Lifecycle Management. El concepto de Advisory Services, aquí estamos viendo solamente el Microsoft Advisory Services, pero esto aplica para todos los servicios. Empezamos haciendo un roadmap con el cliente, donde tenemos pues, una serie de workshops para identificar cuáles son las estrategias internas del cliente a largo plazo. Identificar cuáles son por ejemplo, los user profiles de Office 365 que el cliente va a estar necesitando, las tecnologías, las diferentes tecnologías que el cliente va a poder utilizar o va a necesitar para poder cumplir con esa estrategia que tiene a largo plazo.
y poder entonces presentarle al cliente las opciones de renovación de esos contratos que van en acorde con esa estrategia y que son lo más costo efectivo para el cliente. Como pueden ver aquí, pues como mencioné, primero empezamos con el roadmap, haciendo esa estrategia, identificando esos user profiles y tecnologías que el cliente va a estar necesitando. Hacemos ese análisis de cumplimiento para establecer cuál es la posición actual de cumplimiento del cliente. Hacemos una parte de advisory donde presentamos un análisis de costo y recomendaciones de cómo maximizar ese licenciamiento. Y luego entramos al tema de optimización de contratos, donde buscamos los escenarios de renovación que van en acorde, como mencioné, con la estrategia a largo plazo del cliente. Y finalmente llegamos entonces a la parte de apoyo en negociación de esa renovación de contratos. Nuevamente, la idea con este tipo de servicios es presentarle al cliente cuáles son sus opciones de renovación más costo efectivas y que van en acorde con esa estrategia para ayudarlo a estar en una mejor posición de negociación con el manufacturero al momento de hacer su renovación. Como mencioné, este servicio lo trabajamos no solamente para Microsoft, también lo trabajamos para Oracle, IBM, Java, SAP y otros manufactureros más pequeños como VMware, Symantec, McAfee, etc. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, por el momento no. Ok. Perdón. El próximo servicio que tenemos dentro del portafolio de SLM sería el Diagnostic. El Diagnostic, como lo dice el nombre, es un diagnóstico que hacemos para ayudar al cliente a identificar cuál es su posición de madurez en su estrategia de Software Lifecycle Management. Obviamente, un cliente que pues, no tenga nada establecido en estos momentos, el propósito del servicio del Diagnostic cambia a uno más para identificar cuál es la mejor estrategia para implementar y no solamente pues, ver cuál es su estado de madurez de estrategia y mejorarla, sino pues establecerla desde cero. De la manera en que hacemos este servicio o ejecutamos este servicio es, primero que nada, igual que con los Advisory Services, teniendo una serie de workshops con el cliente, donde pues, el cliente nos va a estar contestando una serie de preguntas, alrededor de 400 preguntas, para poder identificar y entender cuál es su infraestructura, cuáles son sus políticas internas y otra serie de cosas que son necesarias para poder establecer una estrategia formal de Software Lifecycle Management. Toda esta información se entra en una herramienta que sería Centric y esta herramienta es lo que nos va a dar esa posición actual del cliente y nos va a permitir hacer análisis comparativos entre la infraestructura y la estrategia actual del cliente versus las mejores prácticas de empresas que estén dentro de la misma industria que el cliente. Con esta información, como mencioné, vamos a poder crear ese plan de ejecución y vamos a poder ver cuál es el retorno de inversión que el cliente va a tener de primera instancia. Si se siguen entonces esas recomendaciones para establecer esta estrategia. Como parte opcional, si el cliente tiene una herramienta ya establecida de Software Asset Management como un Snow, Flexera, ServiceNow, hasta un System Center, podemos entonces hacer una evaluación de la herramienta para asegurarle al cliente que está configurada debidamente y que va a la par con las mejores prácticas de la industria. Dentro de la plataforma de Sentry vamos a poder asignar tareas a los diferentes recursos dentro de del cliente para ejecutar esa estrategia que se establece durante el proceso inicial. Este servicio, el cliente va a tener acceso a esta plataforma por un periodo de 12 meses. Durante los primeros 3 meses se estaría haciendo ese proceso de onboarding, donde pues, se crea esa estrategia y se hacen todas esas preguntas. Y durante los siguientes 9 meses hacemos la implementación de esa estrategia y vamos ajustando ese plan de acción mediante vayamos ejecutando para tomar en consideración cualquier cambio.
Este servicio también lo podemos ofrecer como parte de algunos de los servicios manejados que vamos a estar viendo en un momento. Y entonces ahí el servicio cambia, su estructura cambia un poco y toma el mismo periodo de tiempo de vigencia del contrato del servicio manejado. Así que si el servicio manejado se contrata por 3 años, el servicio de Diagnostic va a estar en efecto activo por esos 3 años. Y entonces, como parte de los entregables de ese servicio manejado, entonces también estaríamos trabajando esos service reviews trimestrales que hacen parte del diagnostic como parte de los entregables del servicio manejado. ¿Alguna pregunta con el diagnostic hasta el momento? No. Ok. Ahora vamos a entrar entonces a lo que serían los servicios manejados como tal. Dentro de los servicios manejados tenemos 3 servicios. Estaré el SAM Simple, que es el que vamos a ver ahora, SLM Advanced y SAM Managed Services o SMS 3.1. Los 3 servicios son bastante similares. La diferencia entre ellos básicamente es la accesibilidad del servicio y los costos y cómo están estructurados para mantener esa diferencia en los costos. El servicio más básico que tenemos dentro de los servicios manejados sería el SAM Simple. El SAM Simple es un servicio que, pues, para poder mantener los costos bajos en este servicio, lo trabajamos solamente con una sola herramienta que sería Flexera. Y estaría esa herramienta hosteada en la nube privada de SoftwareOne. Esto, pues, a diferencia de los más servicios donde no tenemos esta limitante de herramienta, en SAM Simple tenemos que usar solamente esa herramienta. Esto es un servicio que es a 3 años, en donde pues, el cliente va a tener acceso durante los 3 años a esa plataforma de Flexera y va a poder ver todo el inventario de todas las aplicaciones instaladas en todos sus dispositivos y a su vez también va a poder entrar en la plataforma toda su información de licenciamiento, contratos, licencias, compras, para que la herramienta de por sí que tiene inteligencia de licenciamiento pueda hacer ese análisis de cumplimiento de manera continua. Esto significa que en cualquier momento el cliente va a poder entrar a esta plataforma y va a poder ver cuál es su estado de cumplimiento actual y va a poder tomar acciones proactivas para mejorar cualquier gap que encuentre o a cualquier cambio que sea necesario para poder mantener un estado de cumplimiento positivo. Dentro del servicio podemos escoger cualquiera de los manufactureros que vemos aquí en pantalla. Como se podrán dar cuenta, aquí pues no está incluido ni Oracle, IBM o SAP, ya que pues por la complejidad que presentan estos manufactureros requieren de unos módulos adicionales en la herramienta que no están presentes en la infraestructura que tenemos establecida para el servicio de SAM Simple. Así que pues en caso de que pues, un cliente esté interesado en una estrategia de software asset management, un servicio manejado, pero que incluye estos manufactureros, y entonces tenemos que verificar la opción de cualquiera de los otros servicios como un SMS 3.1 o un SLM Advanced para poder entonces cubrir esos manufactureros. El que el cliente escoja cualquiera de estos manufactureros no significa que la visibilidad que va a tener de su infraestructura va a estar limitada a estos manufactureros escogidos. Como mencioné hace un momento, el cliente va a tener visibilidad de todo su ambiente, todas las aplicaciones instaladas, absolutamente todo. La diferencia al escoger estos manufactureros en el servicio es que los reportes y los entregables que estaría recibiendo paulatinamente durante el año como parte del servicio van a estar limitados a los manufactureros escogidos. Pero nuevamente, el cliente va a tener acceso a absolutamente todo, va a tener visibilidad de todo lo que está implementado dentro de la infraestructura y va a poder entrar información de licenciamiento a la plataforma de estos manufactureros que no hayan sido seleccionados para poder hacer leverage de la capacidad de la herramienta y poder tener ese análisis de cumplimiento y esa visibilidad clara de esos otros manufactureros que no están incluidos en el servicio manejado. El proceso como tal de implementación y manejo del servicio está dividido en 3 fases. La primera fase sería la fase de advisory, en donde hacemos una estrategia en conjunto con el cliente, tenemos una serie de workshops para entender la infraestructura y crear un plan de implementación que sea rápido y preciso. El proceso de implementación de un SAM Simple típicamente toma alrededor de 60 días y después de esos 60 días entramos en lo que sería el proceso de business as usual.
Ese proceso de implementación es la segunda fase que le llamamos la fase de delivery, donde hacemos pues toda la implementación de la herramienta como tal, todo el despliegue de los agentes necesarios y cualquier configuración dentro de la herramienta para poder entonces manejar todo el ambiente del cliente. En adición, en esta fase también hacemos toda la entrada de información de licenciamientos, contratos, compras, definimos la estructura de la organización como tal del cliente, ya que dentro de la herramienta vamos a poder asignar tanto licencias como dispositivos a diferentes partes de la organización. Podemos crear departamentos, localidades y otras cosas que podemos utilizar para manejar de una manera más efectiva el ambiente del cliente. Y pues como mencioné, podemos asignar licencias a dispositivos puntuales, podemos asignar esos dispositivos puntuales a usuarios puntuales y nuevamente para poder lograr ese manejo efectivo de todo el ambiente. Como parte del servicio dentro de SAMSimple, el cliente estaría recibiendo análisis de cumplimientos y recomendaciones a manera semianual, 2 veces al año. Típicamente hacemos esto de 6 a 3 meses antes de la fecha de true-up o la fecha de renovación de un contrato. 6 meses después volvemos a hacer entonces un segundo análisis para comparar el estado, la posición de licenciamiento del cliente entre los dos análisis que se hicieron, para poder entonces mostrarle al cliente esas opciones de reducción de costos y oportunidades de maximización de licencias, etcétera, y que el cliente pueda ver cuál es su retorno de inversión de una manera clara. A modo ongoing, el cliente pues obviamente va a estar disfrutando pues, del hosteo de la plataforma, entrenamientos operacionales, apoyo técnico en caso de que tenga algún issue con la plataforma. Dentro de los entrenamientos operacionales, pues nos sentamos con el cliente, le explicamos cómo navegar la herramienta, cómo generar reportes, dónde buscar diferentes informaciones que pues, tal vez el cliente vaya a necesitar. Como esto es algo ongoing, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, si el cliente tiene alguna pregunta, alguna duda o algún issue con la herramienta, nos puede contactar y con mucho gusto le estaríamos ayudando. Adicional, como parte del servicio, SoftwareOne se encarga de mantener esa información de inventario, no solamente del inventario de las aplicaciones, de la información que viene de los dispositivos en el ambiente, sino también ese inventario de licencias y contratos y compras que está dentro de la plataforma para poder entonces asegurarnos que lo que estamos viendo en el dashboard en todo momento es real. Adicional, cada 3 meses tendríamos entonces una serie de reuniones con el cliente, primero que nada para verificar la salubridad de la herramienta, asegurarnos que todos los dispositivos están reportando debidamente y pues de haber cualquier problema, ayudar al cliente a hacer cualquier tipo de troubleshooting para identificar el por qué, por ejemplo, dispositivos no están reportando, si es porque se cambiaron los credenciales, se estableció un firewall nuevo que no estaba inicialmente y está bloqueando la transmisión de inventario de los agentes y ese tipo de cosas. Adicional, durante este service review que hacemos trimestral, también entonces hacemos ese análisis comparativo de lo que se presentó en el último análisis de cumplimiento para llevar un tracking de cuál es la posición de licenciamiento del cliente trimestre tras trimestre y ver cuáles son las oportunidades de reducción de costos que el cliente está viendo con el servicio y si las está siguiendo o no. Y nuevamente esto nos va a dar y le va a dar visibilidad al cliente de cuál es su retorno de inversión de esta solución. Perdón. Como opciones que tiene el cliente para añadir al servicio está la parte de Audit Support, como lo dice el nombre, pues esto es apoyo en caso de auditoría, en donde si el cliente le entra una auditoría de cualquiera de los manufactureros escogidos para el servicio, el cliente nos puede activar para nosotros ayudarlo en todo el proceso de la auditoría. Esta ayuda puede ser tan sencilla como validar comunicados que pues, le hayan enviado al cliente o tan compleja como pararnos frente al manufacturero o frente al auditor como representante del cliente para encargarnos completamente del proceso de la auditoría y llegar al punto hasta de negociar con el manufacturero cualquier tema que se tenga que negociar.
Adicional, como opcional, el cliente puede añadir los módulos de Cloud Spend y Renewal Manager de PiraCloud. PiraCloud integra mucho con el servicio de SAMSimple y de hecho mucha de la información de SAMSimple va a estar plasmada en el portal de PiraCloud y automáticamente el cliente va a tener acceso a esto, además del resto de los beneficios de la plataforma de PiraCloud, y va a poder hacer todo el manejo de su infraestructura desde el portal de PiraCloud y solamente va a necesitar entrar a la herramienta de Flexera para ver los detalles, el listado de dispositivos, qué dispositivos son los que tienen SQL instalado y ese tipo de cosas así. Obviamente el cliente sí tiene la opción de entrar en cualquier momento a la plataforma, navegarla, generar reportes y todo eso, pero lo puede manejar todo a un alto nivel desde la plataforma de PiraCloud. ¿Cuáles son los beneficios claves que el cliente va a tener con SAMSimple? Y esto aplica también a los servicios de SLM Advanced y SMS 3.1. Primero que nada, reducción de costos. Al tener una estrategia de Software Asset Management en conjunto con SoftwareOne, ya el cliente entonces no va a tener la necesidad de estar buscando recursos que tengan el conocimiento necesario para hacer ese manejo del ambiente, no va a tener que tener gastos de entrenamiento ni nada por el estilo. Ya entonces de entrada está reduciendo sus costos operacionales para hacer este manejo de activos de software. Adicional, como va a estar recibiendo reportes paulatinamente durante la vida del contrato con recomendaciones y una vista clara de en la usabilidad de sus aplicaciones, si las está usando o no las está usando, si las puede hacer un reharvesting, moverlas para usuarios que sí las necesitan, etcétera, etcétera. Nuevamente está entonces ahí reduciendo costos en el área de software. Optimización de gastos operacionales. Nuevamente, al tener este servicio con SoftwareOne, ya automáticamente está entrando en una estrategia, en una metodología de Software Asset Management que ya para los efectos está montada. Ya pues está todas las políticas y todas las estrategias que se tienen que definir para establecer una estrategia de Software Asset Management ya va a estar establecida como parte del servicio. Como mencioné, el proceso de onboarding y de implementación de un servicio como este típicamente toma alrededor de 2 meses, por lo cual el cliente va a poder empezar con esta estrategia bastante rápido, de una manera agilizada. Y como parte del onboarding, el proceso de onboarding, pues también entonces el cliente va a tener ese entrenamiento y apoyo técnico para poder manejar esta herramienta y va a poder entonces deshacerse de cualquier proceso manual con el que hayan estado trabajando para llevar su inventario de aplicaciones o dispositivos y ese tipo de cosas. Obviamente también el cliente pues, va a tener un beneficio en reducción de riesgo. Al tener una visibilidad clara de qué es lo que tiene implementado y cómo está cubriendo esas implementaciones correctamente con las licencias que tiene compradas, y va a tener entonces ese apoyo para entender su posición de licenciamiento actual, ya entonces el cliente va a estar automáticamente reduciendo sus riesgos de auditoría y de compras inesperadas que pueda tener al momento de una renovación o de un true-up. Y pues obviamente al tener toda esta visibilidad clara de cuál es su ambiente, va a estar simplificando el manejo de sus contratos de software y de sus licencias. ¿Sí? Esto pues obviamente todos estos beneficios lo que van a hacer al final del día es darle una visión clara al cliente de cuál es su posición de cumplimiento y le va a ayudar a estar confiado de que en cualquier momento, si recibe una auditoría, va a tener entonces su ambiente debidamente licenciado y los resultados de esa auditoría, si es que se da, estarían entonces siendo positivos. Adicional, como les mencioné, la herramienta pues, le da la libertad al cliente de hacer muchas cosas por sí mismo, fuera del servicio manejado como tal. Como por ejemplo, el cliente va a poder ver cuál es la usabilidad de las diferentes aplicaciones, no solamente de los manufactureros que estén seleccionados, y va a poder entonces tomar mejores decisiones de negocio referente a esos diferentes manufactureros. Como por ejemplo, va a poder ver la usabilidad de las aplicaciones, va a poder hacer reharvesting de estas aplicaciones, eliminando la necesidad de tener que salir a comprar licencias nuevas de estos manufactureros. También el sistema, como les mencioné, pues tiene inteligencia de licenciamiento, así que pues el cliente va a poder hacer el upload de esas licencias para manufactureros que no hayan sido seleccionados para poder entonces
ver ese análisis de cumplimiento y esa posición de licenciamiento de estos manufactureros sin tener que entonces estar contratando recursos adicionales, expertos en licenciamiento de esos manufactureros y a poder tener una visión clara de todo su ambiente, no solamente de los manufactureros escogidos. Adicional a esto, también el cliente va a poder identificar aplicaciones no autorizadas dentro de su ambiente para entonces tomar acción sobre estas. Obviamente esto requiere una leve configuración donde el cliente va a tener que pues, entrar a la plataforma, ver el listado de aplicaciones que la plataforma reconoce y pues identificarlas como aceptadas o no aceptadas dentro de la empresa. Lamentablemente la herramienta como tal no remueve cualquier aplicación que no esté autorizada, pero sí nos da una visión clara en el dashboard de aplicaciones no autorizadas para entonces nosotros poder tomar acción sobre esto. Y por último, déjame mover esto aquí. El cliente va a poder dentro de la plataforma hacer ese allocation de licencia, como les mencioné, a diferentes segmentos dentro de la empresa. Dentro de la plataforma el cliente puede definir localidades si tiene más de una oficina. Dentro de una misma localidad puede definir diferentes centros de costo, diferentes departamentos y puede entonces asignar las diferentes licencias que estén dentro de la plataforma a esos segmentos o departamentos dentro de la empresa. Cosa de poder manejar de una manera más efectiva esas licencias y tener claro para qué departamentos son, para qué fue que la compramos y cómo las estamos implementando dentro de la empresa. El próximo servicio que tenemos sería el SLM Advance. El SLM Advance y el SAM Managed Services o SMS 3.1 son bien similares. De hecho, el SLM Advance es un servicio nuevo que tenemos que va a estar reemplazando eventualmente el SMS 3.1. Ahora, aquí mismo en la presentación no tengo una lámina de SMS 3.1, ya que pues básicamente, como mencioné, es exactamente lo mismo que el SLM Advance. La única diferencia en realidad entre estos dos servicios sería las herramientas que podemos utilizar para ofrecer este servicio. Dentro del SLM Advance solamente podemos utilizar una de estas tres herramientas que sería Flexera, en la nube de Flexera o implementada en las facilidades del cliente. Podemos utilizar Snow nuevamente en las facilidades del cliente o en la nube en Azure de SoftwareOne. O hosteado en la nube de ServiceNow con el módulo de SAMPro. Obviamente, si el cliente tiene ya implementado alguna de estas tecnologías, podemos entonces utilizar esa herramienta que ya está debidamente implementada en el cliente. Lo único es que pues, tenemos que hacer un análisis de la salubridad de la herramienta para asegurarnos de que cumple con todos los requisitos para poder ofrecer el servicio. A diferencia del SLM Advance, en el SAM Managed Services 3.1 no tenemos esta limitante de la herramienta, podemos utilizar cualquiera de estas, pero también podemos utilizar cualquier herramienta que el cliente ya tenga implementada dentro de su ambiente. En el caso de que estemos utilizando la herramienta que ya el cliente tiene implementada, lo que hacemos es nuevamente un análisis de salubridad de la herramienta para establecer el estado de la misma. Y acordamos con el cliente una estrategia para cómo es que vamos a estar manejando el servicio manejado de ahí en adelante. Puede ser donde el cliente nos dé acceso completo a la herramienta a través de un VPN para nosotros poder ingresar a la herramienta, hacer cualquier tipo de ajustes, manejo y generar reportes para poder entonces brindarle los entregables que pues, se trabajan con el cliente durante el año. La otra opción que tenemos es entonces establecer unos templates en donde va a estar detallado toda la información que requerimos para poder hacer esos entregables como parte del servicio, para que entonces el cliente genere la información él mismo y nos haga llegar la información para poder hacerle los entregables. Obviamente, al hacerlo de esta manera, pues ya ahí entonces tenemos un poco de limitantes en términos de el manejo como tal de la herramienta y el servicio entonces se transforma solamente en los entregables que vamos a estar haciendo durante el año. Ambos servicios, tanto el SLM Advance como el SMS 3.1, lo podemos ofrecer a 1 año, 2 años o 3 años. Y podemos incluir cualquiera de estos manufactureros dentro del servicio. Como se pueden dar cuenta, a diferencia del SAM Simple, aquí sí podemos incluir IBM, Oracle y SAP.
Pero no estamos técnicamente limitados a estos manufactureros solamente. Si el cliente, pues, adicional a cualquiera de los manufactureros incluidos en este listado, tiene entonces la necesidad de incluir cualquier otro manufacturero que no esté aquí, podemos incluirlo en el servicio y manejarlo como un add-on al servicio primario del SLM Advanced o del SMS 3.1. Obviamente con un costo adicional. ¿Cuáles son las ventajas o qué son las cosas nuevas que tiene el servicio de SLM Advanced que no tenían los servicios anteriores? Como pueden ver aquí, primero que nada, el servicio de SLM Advanced va a estar reemplazando los servicios como SAM2Go, SAM2Go Next Gen y el SMS 3.1 que estábamos trabajando hasta el año pasado. El servicio de SLM Advanced va bien alineado a este roadmap de lo que es el término de SLM, de Software Lifecycle Management. Y el foco principal del SLM Advanced es cambiar esa mentalidad de SAM enfocado exclusivamente en la parte de cumplimiento y cambiar esa mentalidad a una más enfocada al manejo completo del ciclo de vida. Y desde la identificación de la necesidad del software, la implementación correcta siguiendo las reglas de licenciamiento que apliquen y eventualmente el retiro adecuado o reuso de las licencias para maximizar esa inversión inicial del software. ¿Qué va a adquirir el cliente con estos servicios como SLM Advanced y SMS 3.1? Primero que nada, visibilidad. El cliente pues, va a poder ver no solamente, como mencioné con SAMSimple, no solamente el inventario de los manufactureros escogidos, sino que va a poder ver el inventario completo de todas sus aplicaciones. No solamente va a poder ver su inventario de software, pero también va a poder ver su inventario de hardware. Dentro de estas plataformas como Flexera y Snow, va a poder ver el dispositivo con todas las aplicaciones instaladas dentro de este dispositivo, pero también va a poder ver el total de storage, el total de memoria, procesadores, cores, cuántos procesadores tiene, cuántos cores tiene, qué modelo de procesador tiene, sistema operativo, service pack del sistema operativo, y mucha otra información relacionada al hardware como tal. Adicional, el cliente, con la integración que tiene en estas herramientas con el ambiente de PiraCloud, también va a poder tener visibilidad de cuál es su consumo en tecnologías de la nube como Azure, Office 365 y AWS. Adicional, en el caso específico de SLM Advanced, el cliente pues, va a tener acceso al servicio de Diagnostic como parte del SLM Advanced. En el caso de SMS 3.1 se puede añadir el servicio de Diagnostic y se puede añadir todos los diferentes ofrecimientos que tiene el SLM Advanced incluido. Se pueden añadir como un add-on al SMS 3.1 para emular ese servicio de SLM Advanced. Adicional, el cliente pues obviamente con ambos servicios va a poder ver a modo trimestral o a modo semianual cuál es su posición de licenciamiento para los manufactureros que estén dentro del alcance del servicio. Va a tener recomendaciones para maximizar ese licenciamiento, reducir riesgo, poder optimizar ese consumo de nube. Y va a poder entonces también añadir, como mencioné igual en SAMSimple, el tema de Audit Support. ¿Cuáles son los unique selling points del servicio? Primero que nada, la integración que tiene con PiraCloud. A diferencia de SAMSimple, que pues integra con PiraCloud, pero a modo a 100.000 pies de altura, ya SLM Advanced y SMS 3.1, si es con Flexera, integran completamente con PiraCloud y el cliente va a tener acceso a múltiples módulos de PiraCloud, como es el de Software Asset Management, Entitlement Management, Cloud Spend Management, 365 Analytics, el módulo de recomendaciones y como mencioné con SAMSimple va a poder ver toda esa información del dashboard de Flexera en el dashboard de PiraCloud y va a poder acceder a la herramienta desde el dashboard de PiraCloud. En casos puntuales, dependiendo de la herramienta, también vamos a tener acceso a campos customizados específicos para el cliente o reportes customizados
específicos para cada cliente. En esta parte lo que hacemos es que nos sentamos con el cliente, definimos cuáles son los campos necesarios para esos reportes que el cliente necesite o campos adicionales que la herramienta no las tenga por defecto y pues configuramos esos campos para añadirlos a la plataforma o configuramos esos reportes y los plasmamos dentro de la plataforma, cosa de que el cliente tenga acceso a ellos en cualquier momento. Adicional, todas estas herramientas permiten clasificar los dispositivos para poder identificar los dispositivos que son del ambiente de producción, ambientes de desarrollo, ambientes de testing y otras cosas. Nosotros tenemos un cliente aquí en Puerto Rico que tiene una parte de su ambiente bien grande para SPLA. Y pues ellos están en el servicio de SoundSimple. Lo que hicimos fue crear unas categorías específicas para SPLA y asignamos todos esos dispositivos que pertenecen a esta infraestructura a esa categoría, cosa de que el cliente pueda ver claramente y segregar su ambiente para poder tener mejor visibilidad. Okay, en términos de los entregables que tienen tanto el SLM Advanced como el SM 3.1, al igual que en SoundSimple, tiene pues, análisis de cumplimiento con recomendaciones. La única diferencia es que pues, en SoundSimple el cliente recibe estos entregables 2 veces al año. Con SLM Advanced y SM 3.1, el cliente va a poder recibir estos entregables 1 vez al año, 2 veces al año o trimestralmente. Perdón. Adicional, también 1 vez al año, 2 veces al año o trimestralmente, el cliente va a estar recibiendo esos service reviews con el componente del diagnostic, si es escogido, y toda esa dinámica para identificar cualquier troubleshooting que necesitemos, validar los resultados de análisis de cumplimiento anteriores y compararlos con el último reporte, para entonces presentarle al cliente esas opciones de reducción de costos y retorno de inversión. Al igual que con SoundSimple, el manejo de la plataforma, el mantenimiento del inventario, tanto de software como de licencias dentro de la plataforma, nos estaríamos encargando de eso de modo ongoing. Y como modo opcional, pues se pueden añadir la opción de Audit Support. Ya cuando estamos hablando de clientes grandes, estamos hablando de 5,000 a 10,000 dispositivos o más, ya entonces es recomendable hacer estos service reviews mensualmente para asegurarnos de que la información, como es tan grande, tener toda la información correcta en todo momento. El próximo servicio que tenemos sería el DSC Simple o Digital Supply Chain Simple. La razón de este servicio viene por algo que pudimos identificar en el tema de transacciones y compras que los clientes típicamente hacen. Como podemos ver en esta gráfica, usualmente los clientes tienen un gasto por licenciamiento bastante alto para lo que se reconocen como Tier 1 de los manufactureros. Aquí estamos hablando de un Microsoft, un Oracle, VMware, donde tenemos un gasto de licencia bastante alto durante el año. Pero ese gasto está concentrado en pocas transacciones durante el año. Por ejemplo, en el caso de Microsoft puede ser que tengamos, como dice aquí, $1,5 millones por la renovación de ese contrato, pero eso representa tal vez una transacción en el año cuando se renovó el contrato, tal vez 2 o 3 transacciones adicionales que se hicieron durante el año para añadir productos. Pero típicamente es un volumen bajo de transacciones en comparación con el gasto operacional como tal, el gasto, perdón, de licencia que tenemos para ese manufacturero. En la línea que va para arriba y para abajo aquí podemos ver entonces la cantidad de transacciones que tienen para cada de estos manufactureros. Y podemos ver que para los manufactureros que se consideran Tier 2 y Tier 3, el gasto de licencia anual es bien bajo, como en el caso aquí de TeamViewer, pero el gasto operacional o la cantidad de transacciones, como podemos ver aquí en TechSmith, es bastante alto. Solamente estamos gastando $4,000 en las licencias, pero eso representan tal vez 10, 15 transacciones de licencias de, no sé, $2,000, $3,000, perdón, de $200, $300 cada una.
Obviamente no estamos gastando mucho dinero en la licencia como tal, pero el gasto operacional, entonces pues ahí contradice cualquier ahorro que tengamos con el tema del licenciamiento. Así que pues el foco del Digital Supply Chain Simple es obviamente reducir estos costos operacionales. Podemos ver que pues en estos Tier 1 dejamos que el cliente se enfoque en estos Tier 1, ya que pues estos generalmente representan compras que ya están bajo control por el cliente, y nos enfocamos en el servicio para los Tier 2 y Tier 3. Podemos ver que, pues, como mencioné, para los Tier 1 se reconoce que son como compras controladas, cuando en los Tier 2 y Tier 3 típicamente son compras no controladas, donde pues no hay una fecha puntual donde estamos haciendo estas compras, o posiblemente hasta no es el mismo departamento que está haciendo todas estas compras. Tal vez el departamento de compras hizo 3 compras de este producto, pero entonces el departamento de IT compró 10, el departamento de finanzas compró 8, y entonces tenemos compras descentralizadas, y por ende perdemos el control de este ambiente. Típicamente en lo que es Tier 1 tenemos contratos y a base de esto tenemos un control de los costos. Ya entonces cuando estamos hablando de los Tier 2 y Tier 3, típicamente no hay contrato y por ende no hay precios, no hay control de los precios, no hay precios especiales, no hay precios por volumen, ni nada por el estilo. Y típicamente no estamos aprovechando o comprando efectivamente cuando estamos hablando de estos Tier 2 o Tier 3. Típicamente en los Tier 1 tenemos lo que es el Standard Distribution, que pues con esto pues hablamos de que pues, quien está haciendo, como son compras centralizadas, típicamente el departamento de IT es quien hace el deployment de esta tecnología, a diferencia de los Tier 2 y Tier 3, que la distribución es básicamente por los usuarios. Típicamente pues, es el mismo usuario el que se mete en el website y compra y lo instala en su máquina. Nuevamente, perdiendo entonces el control del ambiente y no estando claro, no teniendo una visibilidad clara de qué es lo que está implementado en el ambiente. Típicamente con los Tier 1 vemos que pues, lo que se está gastando en los Tier 1 representa un 80, un 90% del gasto completo del software, pero solamente representan un 10% de las transacciones. A diferencia de los Tier 2 y Tier 3, que representan de un 10 a un 20% del gasto anual de software, pero sí representan un 90% de las transacciones que realizamos. Así que, como mencioné, el foco del Digital Supply Chain Simple serían estos dos, los Tier 2 y Tier 3, para ayudar al cliente a tomar ese control de esta parte. ¿Cuáles son los features que tiene incluido el cliente en este servicio? Primero que nada, pues el onboarding a PiraCloud. Todo este servicio se ofrece desde la plataforma de PiraCloud. Durante este onboarding, lo que hacemos básicamente es establecer claramente cuáles son los Tier 2 y Tier 3, los manufactureros Tier 2 y Tier 3 que el cliente utiliza, para crearle un catálogo de estos manufactureros y de estos productos dentro de la plataforma de PiraCloud. Durante el proceso, la duración del contrato, pues el cliente va a poder entrar a esta plataforma y utilizarla de la misma manera que utilizaría un Amazon, por ejemplo, donde va a poder entrar a su catálogo y va a poder ver los productos que tiene ya autorizados para comprar con sus precios, y va a poder entonces preparar cotizaciones, preparar órdenes, ver facturaciones, y va a poder hacer compras centralizadas dentro de una misma plataforma para todos estos manufactureros que usualmente se compraban descentralizadamente. Y funciona típicamente igual que con Amazon, donde pues él va por el catálogo, escoge los productos que necesita, los pone en un carrito y le da checkout entonces al final para hacer la compra. Y nuevamente va a poder tener un récord de todas esas transacciones en una misma plataforma para poder cualquier referencia o auditoría interna que el cliente tenga en la parte de compra y ese tipo de cosas. Va a poder ver todas las cotizaciones, todas las órdenes y todas las facturas que tiene para estos Tier 2 y Tier 3.
A modo trimestral, también vamos a tener en este servicio los service reviews, donde nos sentamos con el cliente. En este caso sería ya más para el tema de validar que la información que tenemos en esos catálogos está actualizada, añadir o remover cualquier producto que ya pues, el cliente no quiera trabajar con él o que quiera trabajar con él y no estaba establecido. Y pues hacer cualquier tipo de recomendación y knowledge transfer que sea necesario para que el cliente pueda manejar la plataforma. Adicional, el cliente se le va a asignar un Service Success Manager específico que pues se va a encargar de la relación entre todo el equipo que trabaja en el background para trabajar todo este tema en Pira Cloud y el cliente. Cuestión de que el cliente tenga un punto fijo de contacto para cualquier tema que quiera trabajar con nosotros. Y adicional, como un add-on, el cliente puede añadir el módulo de Entitlement Manager para entonces ampliar las funcionalidades del servicio dentro de la plataforma de Pira Cloud. Eso pues serían los servicios que tenemos en el área de Selem. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de movernos entonces a los casos de éxito. No, ok. Bueno, en los casos de éxito, aquí pues no tenemos nombre del cliente, todo esto es anónimo. En este caso, en el primer caso, tenemos optimización de licenciamiento de SQL. La situación con este cliente fue que ellos estaban haciendo unos cambios dentro de su ambiente de bases de datos y solicitaron a Microsoft asistencia para asegurarse de que estaban debidamente licenciados. Ellos tienen un ambiente de SQL bastante grande y cuando Microsoft entró y vio la estructura, como estaba estructurado todo este ambiente de base de datos, identificaron un gap de sobre $300,000 solamente el licenciamiento de SQL para poder cubrir adecuadamente todo su ambiente. Obviamente cuando el cliente escuchó esto, se preocupó y pues nos hizo el acercamiento para ayudarlos a entender por qué este gap de $300,000 y ver opciones para mitigar este riesgo, minimizar este impacto y ver cómo podíamos cubrir ese ambiente de una manera más efectiva, obviamente siguiendo siempre las reglas de licenciamiento. Después de 3 días de intensivo, trabajando con el cliente, revisando su ambiente y viendo qué opciones teníamos, pudimos entonces crear un plan de ejecución donde pues, estábamos considerando consolidación de ambientes virtuales, virtualización de servidores físicos, consolidación de esos servidores virtuales con SQL que estaban distribuidos en alrededor de 15 hosts, concentrarlos y consolidarlos en un clúster de 3 hosts físicos y licenciar esos 3 hosts físicos basados en su total de cores para obtener entonces virtualización ilimitada. Obviamente esto se hizo con licenciamiento de SQL Enterprise Core. Adicional, el cliente tenía licencias perpetuas que ya estaban expiradas, es decir, el software assurance estaba expirado, así que esas licencias estaban estancadas en la última versión que estaba vigente cuando expiró su contrato, pero al ser licencias perpetuas el cliente las podía utilizar, así que hicimos uso de esas licencias para cubrir servidores físicos con SQL, nuevamente siguiendo las reglas de licenciamiento. Y logramos minimizar ese gap que Microsoft identificó de $300,000, lo logramos bajar a 0. Y el cliente pudo cubrir todo su ambiente con las licencias que ya tenía compradas sin tener que entonces invertir en licencias adicionales. Y ese prácticamente es el foco principal de nosotros acá en SLM dentro de SoftwareOne. Nuestro foco no es buscar oportunidades para venderle más al cliente, sino buscar oportunidades de cubrir lo que el cliente tiene implementado con lo que ya tiene comprado para evitar tener que salir a comprar licencias adicionales. El segundo caso fue un cliente con SamSimple. El cliente pues, entró en este servicio de SamSimple escogiendo los manufactureros de Microsoft, McAfee y Trend Micro. El cliente pues, tenía poco control de su ambiente, no estaba claro en qué era lo que tenía implementado y cómo lo podía cubrir con el licenciamiento que ya tenía comprado y ya había pasado por varios procesos de auditoría con algunas auditorías pendientes para el futuro.
Durante los primeros 2 meses del servicio, durante el proceso de onboarding, pudimos identificar proactivamente un gap de alrededor de $600,000 en múltiples productos y múltiples manufactureros. Por las recomendaciones que les dimos, que entre ellas pues estaba retirar productos que tenían cero utilización, reasignar productos que tenían baja utilización a usuarios que tenían instalación pero no tenían licencias para diferentes productos, aprovechando los derechos de downgrade de SQL, consolidación de servidores, como hicimos en el otro ejemplo, y consolidación de ambientes virtuales, logramos bajar ese gap de $600,000 por un 37%, lo logramos bajar a $376,000. Obviamente, presentándole entonces al cliente una mejor opción, una forma más efectiva de cubrir su ambiente. En el tercer caso tenemos entonces un Managed Services, un SAM Managed Services o SMS 3.1, donde durante el análisis de cumplimiento que le hicimos para Microsoft unos meses antes del true-up, identificamos un gap de $64,000. En otras palabras, el cliente tenía un true-up de $64,000 por productos que tenía implementados que no estaban cubiertos por las licencias que tenía compradas en el momento. Dentro de las recomendaciones que les dimos, pues entró el tema de reasignación de licencias y retiro de licencias con cero utilización durante los últimos 3 a 6 meses y una reestructuración de los perfiles de M365 para minimizar el costo de estas licencias. Inicialmente el cliente tenía muchísimas licencias de M365 E5 cuando en realidad no estaba disfrutando de los beneficios completos de este producto. Así que pues reestructuramos los perfiles de M365, cosa de que los usuarios que realmente necesitaban la versión E3 eran los que la tenían. El resto pues entonces era una combinación de licencias de kioscos, E1 y E3. Y logramos entonces reducir ese gap de $64,000 o ese true up de $64,000 por 16%, lo logramos bajar a $54,000. ¿Okay? Y eso pues básicamente son los casos de éxitos que tenemos ahora mismo y eso es todo lo que tenemos por el momento. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No, todo muy claro, todo muy claro. Perfecto. Bueno, pues equipo, muchas gracias a todos por haber participado en nuestra sesión del día de hoy. Félix, muchas gracias por tomarle tu tiempo para acompañarnos hoy. Sí, lo que me puede comentar es que estaremos enviando en breve una corta evaluación. Para nosotros es muy importante conocer cuál es su feedback y retroalimentación sobre estas sesiones para poder irlas mejorando con el tiempo. Así que muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y esperamos que esta sesión haya sido de mucho provecho para todos. Muchas gracias, buen día. Gracias.